Hoy, en Cuadernos del Misterio. A ver, pensemos en esto. Hay lugares que no son, digamos, solo un punto en el mapa, son algo más. Son entes activos. Lugares con una historia, con un patrón muy definido. Hoy nos metemos de lleno en el expediente de uno de esos sitios, un bosque que parece tener un único y aterrador hábito. Y esta idea es precisamente el corazón de lo que vamos a ver. Aquí no estamos hablando de fantasmas o de monstruos de cuento, no. Hablamos de un sitio muy real que una y otra vez ha hecho exactamente eso, tragarse a la gente. El verdadero protagonista de esta historia no es una persona, es el propio bosque. Y claro, tiene un nombre que suena casi como una advertencia, el Triángulo de Bennington. Ojo, esto no es una frontera oficial que vayamos a encontrar en un mapa, una guía de viajes. Es una idea, un expediente que se abrió a raíz de una serie de desapariciones tan limpias, tan extrañamente perfectas, que desafían cualquier lógica. No es que alguien se pierda, es otra cosa. Vale, vamos a sumergirnos en esto. Lo que hace que Bennington sea tan inquietante no es que desaparezca gente, son casos aislados. Es la sensación de que todos siguen un mismo guión, como si la misma mano invisible estuviera detrás de todo. Así que, nada, vamos a abrir los archivos uno por uno. Y empezamos fuerte, ¿eh? Con la primera gran paradoja de todo este expediente. A ver, Midi Rivers no era ningún novato, era un guía de caza de 74 años, un hombre que se conocía ese bosque como la palma de su mano. Y esa, precisamente, es la primera pieza del puzzle que no encaja. Es que la normalidad de todo es lo que lo hace tan raro. No hubo una tormenta, ni un grito, ni un accidente que se viera. Fue algo de lo más normal, un gesto cotidiano. Se adelantó apenas unos metros al grupo que guiaba, giró en una curva del camino y ya está, se esfumó. La búsqueda fue inmediata, claro, pero el bosque no devolvió más que un silencio absoluto. Esta es la pregunta que abre todo el expediente. La cuestión no es si un experto puede llegar a perderse, que puede. Es cómo puede desaparecer de una forma tan completa sin dejar ni una huella, ni un rastro. Y esto, ojo, es solo el principio. Porque el caso que viene ahora es el que hizo que un miedo local se convirtiera en una leyenda nacional. Nos vamos a diciembre de 1946. Paula Weldon, una estudiante de 18 años, sale a dar un paseo. Elige un sendero muy popular, el Long Trail. Y a diferencia de Rivers, ella no estaba sola por la zona. Otros excursionistas la vieron perfectamente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. Hubo testigos, gente que la vio. Caminaba tan normal, giró una esquina del sendero y desapareció. Se montó una de las búsquedas más grandes de la historia de Vermont. Peinaron cada centímetro. ¿El resultado? Cero. Nada. Ni una prenda de ropa, ni la mochila, absolutamente nada. Es que lo más terrorífico del caso de Paula Weldon es que la pista más importante es precisamente que no hay pistas. Es como si el propio sendero se la hubiera tragado. Pero es que el misterio no se quedaba solo en el bosque. No. El siguiente archivo rompe todas las reglas del juego. Aquí es donde la cosa se sale de madre. El Triángulo de Bennington deja de ser un simple misterio del bosque para convertirse en una auténtica zona anómala. James Thetford era un veterano de guerra que volvía a casa. Pero no iba por un sendero, no. Iba en un autobús. Pensemos en esto un segundo. Un espacio cerrado, en movimiento. Según consta en el expediente, 14 pasajeros vieron a Thetford durmiendo en su asiento. El autobús siguió su ruta, sin paradas, sin incidentes. Al llegar a su destino, sus maletas estaban en el portaequipajes, un horario de autobús abierto en su asiento, pero él no estaba. Simplemente se había esfumado. De un autobús en marcha. Este caso es el que revienta todas las explicaciones lógicas. Sugiere que lo que pasa en Bennington no tiene que ver con perderse entre los árboles. Sugiere que se trata de entrar en una zona donde las reglas de la física, parece que no se aplican igual. Con el siguiente expediente volvemos al terreno, pero la historia se vuelve mucho más perturbadora. Ahora hablamos de vulnerabilidad. Paul Jepson tenía solo 8 años y no estaba de excursión, no. Estaba jugando al lado de la camioneta de su familia mientras su madre atendía a los animales a pocos metros. Hablamos de que su madre lo perdió de vista literalmente un minuto, un simple instante. No hubo un grito, no hubo un ruido de forcejeo, nada. Se giró y el niño ya no estaba. La búsqueda, otra vez, masiva. Se cuenta que los perros de rastreo siguieron su olor hasta una carretera cercana y ahí, de repente, el rastro se cortaba en seco. Es que esto apunta a una eficiencia casi sobrenatural. Algo que pasa tan rápido y en tanto silencio que desafía la lógica de un secuestro normal o de un accidente.
Y esto nos lleva al último de los grandes casos del expediente, y quizá el más extraño de todos. Frida Langer, de 53 años. Su caso es el más cinematográfico de todo el Triángulo. Es la única de los 5 casos principales cuyo cuerpo apareció. Pero claro, la forma en que lo hizo solo trajo más y más preguntas. Ella y su primo iban de excursión. Frida se cayó a un arroyo, se mojó entera. Tomó la decisión más lógica: volver al campamento, que estaba a menos de 1 kilómetro, para cambiarse y no coger una hipotermia. Su primo la esperó, pero ella nunca regresó. 6 meses después, su cuerpo fue encontrado en un claro. Y aquí viene el detalle que te hiela la sangre. Esa zona, ese claro, había sido peinada hasta la saciedad por cientos de voluntarios y aviones durante la búsqueda. Y esta es la pregunta que sigue atormentando a todo el que estudia el caso. O cientos de personas pasaron por alto un cuerpo en una zona abierta, cosa muy improbable, o el cuerpo de Frida Langer fue devuelto, colocado allí meses después de su desaparición. Vale, después de ver estos 5 expedientes, uno se da cuenta de algo. No estamos viendo 5 tragedias que no tienen nada que ver. Estamos viendo una firma, un patrón. Vamos a analizar qué es lo que conecta todo esto y lo convierte en un verdadero triángulo del misterio. El patrón es... bueno, es que es clarísimo, ¿verdad? Los momentos finales son completamente normales, cotidianos. Y lo que sigue es una ausencia total de pruebas. No hay rastros, no hay signos de violencia. Salvo en el caso de Langer, el lugar parece simplemente borrar a la gente. Deja un silencio impecable. Y esto es lo que alimenta la idea de que no son coincidencias, sino un fenómeno. Claro, llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Cómo demonios se explica todo esto? Las teorías sobre Bennington no son tanto respuestas como puertas, y cada una de ellas lleva a un lugar más oscuro que la anterior. Así que vamos a bajar por esa escalera. Vamos con la primera puerta, la más racional, por así decirlo, pero no por eso menos aterradora. La idea de que una o varias personas usaron el bosque como la tapadera perfecta para cometer sus crímenes. El aislamiento, la facilidad para esconder un cuerpo, todo encaja. Sin embargo, esta teoría se tambalea. No acaba de explicar la desaparición imposible de James Tedford en el autobús. La segunda puerta ya nos mete en un terreno, que roza la ciencia ficción. Es la idea de que Bennington es una zona geológicamente peculiar. Quizá campos magnéticos extraños que vuelven locas las brújulas y afectan al cerebro, o infrasonidos que genera el viento y provocan pánico y una confusión extrema. La montaña misma como la causante de todo, alterando la percepción de sus víctimas. Y llegamos a la última puerta, la más oscura de todas. La teoría que dice que en Bennington hay un punto de ruptura, un portal. La gente no es secuestrada, no se pierde, simplemente cruza a otro lado. Por fantástica que suene, es la única explicación que parece encajar con el caso del autobús. Un instante estás aquí y al siguiente, ya no. Hemos repasado los hechos, los patrones, las teorías, desde un asesino en serie hasta una puerta a otra dimensión. El expediente está sobre la mesa. Y ahora las preguntas más importantes son las que quedan en el aire. Estas son las preguntas que mantienen vivo el misterio, la elección entre un mal que podemos entender, el humano, y uno que no, el del propio lugar. La lógica del autobús sigue siendo el mayor desafío para cualquier explicación racional, y la idea de un bosque que devuelve a sus víctimas es quizá la más perturbadora de todas. Al final, el Triángulo de Bennington no necesita pruebas para existir en nuestra imaginación. Su poder está ahí, en la repetición y en el silencio. Es un lugar que nos recuerda que, por mucho que avancemos, hay rincones en el mundo que todavía no responden a nuestras preguntas. Y quizá nunca lo hagan. El expediente sigue abierto.